Todo empezó con ella, una orca llamada White Gladys. Un día se encontró con una embarcación que hirió a la orca, o tal vez la asustó mucho. No importa si los marineros actuaron deliberadamente o no, lo importante es que Gladys sobrevivió a la traumática experiencia y aprendió una lección de ella. Ahora la orca se reúne en torno a sus parientes que viven en aguas de España y Portugal, y estas orcas miran a los barcos como enemigos. Desde hace varios años, los animales atacan embarcaciones de diferentes tamaños y los marineros han tenido que buscar la manera de defenderse. El primer ataque se produjo en mayo de 2020, cuando unas orcas jóvenes chocaron contra un velero en el estrecho de Gibraltar y dañaron el timón. El siguiente ataque se produjo en julio, y entonces los depredadores aparentemente le cogieron el gusto y fueron imparables. En 2022 ya se han registrado 207 interacciones, así se llaman las colisiones entre navegantes y orcas. Desde el Brest, en el noroeste de Francia, hasta Gibraltar, los ataques a veleros se registran ahora a diario, y las operaciones de rescate son tan numerosas que se imponen prohibiciones periódicas de navegación. Y los barcos son cazados por el mismo grupo de 14 individuos, en su mayoría jóvenes. A algunos les gusta mirar, otros, por el contrario, prefieren lanzarse al ataque. Y aquí hay que decir que estos ataques nunca son indiscriminados. Las orcas jóvenes atacan los timones de los barcos en grupo, mordiéndolos y embistiéndolos durante 1 hora o hasta que el timón se rompe. Y se trata de animales que pesan hasta 5,5 toneladas. Rara vez un barco puede resistir sus ataques durante mucho tiempo. Algunas embarcaciones se rompen y tienen que ser remolcadas hasta la orilla, otras hacen agua y se hunden. Se calcula que en 2022 el 70% de las colisiones acabarán con daños en las embarcaciones. Desde julio de 2020 se han registrado 744 encuentros, 505 de los cuales implicaron contacto entre animales y embarcaciones. 1 de cada 5 interacciones impide que las embarcaciones sigan navegando y 3 de ellas terminan simplemente con el hundimiento de las embarcaciones. En 2022, científicos de varios institutos y universidades locales realizaron un estudio según el cual los ataques suelen producirse en horas diurnas, sobre todo hacia el mediodía, y duran entre media hora y 2 horas. El tamaño medio de las embarcaciones afectadas es de unos 12,2 metros, y el patrón habitual de interacción consiste en acercarse silenciosamente, pasar por debajo de la embarcación, tocarla ligeramente y luego atacar el timón. Cuando los animales hacen esto, pueden hacer girar rápidamente la embarcación 360 grados, lo que supone un peligro real para las personas a bordo. El encuentro suele terminar cuando las orcas rompen el timón o el barco se detiene por completo, y los biólogos marinos están seguros de que las orcas no pretenden hacer daño a las personas a bordo. Los animales se sienten atraídos por el timón porque es móvil, y las orcas se han dado cuenta de que si lo empujan hacia un lado, pueden aparecer grietas en el casco. ¿Y eso es divertido? No. Realmente pueden pensar que es divertido. Es como dar patadas a una pelota en el césped y ver qué pasa. No hay pruebas de que las orcas quieren hacer daño a los humanos. Una vez que los barcos se hunden, los animales se limitan a seguir a lo suyo sin intentar atrapar y comerse a los pasajeros. Sí, a pesar de que el 20% de los barcos que han tenido una interacción física con las orcas han sufrido daños graves, ningún humano ha resultado herido hasta ahora. La otra buena noticia es que las orcas no causan daños económicos particulares a las naciones porque atacan embarcaciones privadas. Normalmente las montan los turistas o pescan por afición, u observan la vida marina, ese tipo de cosas. No obstante, los grupos de trabajo piden al gobierno español que indemnice económicamente a los propietarios de veleros que hayan sido dañados por orcas. Y eso es bastante justo a su manera, porque las orcas son una especie protegida, por lo que los propietarios de embarcaciones no pueden hacer lo que quieran para salvar su propiedad. Mientras tanto, los marineros tienen que encontrar la manera de hacer frente a las orcas por su cuenta. Se están uniendo a grupos en las redes sociales, el mayor tiene más de 59.000 miembros, para compartir historias de interacciones con orcas y métodos para disuadirlas. La situación es muy delicada, porque hacer daño a una orca, a cualquier orca, incluso a una que intenta morder el timón de tu barco, es infringir la ley. Es decir, hay que ahuyentar al animal sin hacerle daño. Hasta la fecha, los navegantes tienen varias opciones, pero nadie está muy seguro de lo bien que funciona nada de esto contra las orcas. La primera opción es la arena. Algunos marineros la arrojan por la borda cuando se acercan las orcas y eso ahuyenta a los animales durante un tiempo. La arena enturbia el agua, impidiendo a las orcas navegar correctamente, pero una vez que la arena se disuelve, las orcas atacan de nuevo. Sin embargo, una pareja sueca se llevó 75 kilogramos de arena a un viaje por la costa portuguesa y la arena ahuyentó a una orca cuando empezó a romper el volante.
o la pareja tuvo suerte. La segunda opción es, en lugar de arena, verter diferentes líquidos en el agua. Verter gasolina o gasoil u orina en el agua no tuvo ningún efecto según los pocos marineros que lo probaron. Un hombre declaró haber vertido 4 botellas de orina por la borda, pero a las orcas no les importó. Pero cuando alguien echó agua sucia con lejía al agua, los animales se enfadaron y empezaron a embestir el timón con fuerza redoblada. Algunos marineros aconsejan hacerse el muerto, es decir, apagar los motores y parar. Pero al parecer las orcas atacarán hasta que se rompa el timón. Tampoco podrás alejarte rápidamente porque son animales bastante veloces que pueden acelerar hasta unos 50 km por hora. Además, si las orcas perciben el ataque como un juego, solo les molestará. También existe la idea de ir hacia atrás porque las orcas no pueden repetir esa maniobra, lo que significa que les resultará más difícil llegar al timón. Pero aquí el riesgo de dañar al animal es demasiado grande y nadie garantiza al 100% que sirva de algo. Las críticas son variadas. También está la idea de hacer el mayor ruido posible, pero no hay que olvidar que cualquier ruido en el océano es una mala idea, aunque sea una lista de reproducción especialmente seleccionada de metal para orcas. Esas listas de reproducción existen, y no solo una. Incluyen, por ejemplo, canciones como The Blood of Power, Infinite Terror, Stretched and the Board y Exceptional y Sadistic. Dicen que este es el estilo de música que funciona. Las orcas dejan de atacar tras un par de minutos sin hacer mucho daño. La cuestión, por supuesto, es si la música perjudica a las propias orcas. Y los expertos también nos recuerdan que no estamos hablando de ningún conejo. Las orcas son animales grandes e inteligentes que pueden estar buscando compañía. Si les gustan las emociones fuertes, más ruido solo puede atraer a las orcas, no ahuyentarlas. En general, la forma más eficaz de evitar los ataques de las orcas es no cruzarse con ellas en absoluto. Sin embargo, cuanto mayor es el contacto con estos animales, mejor entienden los científicos dónde pasan más tiempo las orcas y de qué zonas hay que mantenerse alejado. La dificultad estriba en que las orcas se desplazan constantemente en busca del atún, por lo que no hay garantía de que un lugar que era perfectamente seguro la semana pasada lo siga siendo esta semana. No obstante, basándose en los datos recogidos, ya han creado la aplicación para móviles GT Orcas, que recomiendan descargarse a cualquiera que esté en situación de riesgo. En caso de encuentro, la recomendación oficial es volverse lo más silencioso, quieto y desinteresado posible para las orcas. Pero, como ya te habrás dado cuenta, no funciona. Para cuando alguien explota petardos y fuegos artificiales, ayuda mucho más que cualquier otra cosa. Pero siempre hay un pero. Este es el método más extremo, que además se considera ilegal porque puede dañar a las orcas y su oído. Hay formas menos ortodoxas, pero aún así poco viables, de ahuyentar a las orcas. Algunos cuelgan cadenas a lo largo del timón, otros lo mueven energéticamente intentando alejar a los animales, otros golpean frenéticamente palos sumergidos en el agua, otros encienden las sirenas de niebla. Mientras tanto, otros navegantes tienen nuevas ideas, como pintar el timón de colores desconcertantes. También existen los artefactos incendiarios, utilizados habitualmente por los pescadores para ahuyentar a leones marinos, focas y otros mamíferos de las redes de pesca. Las autoridades estadounidenses los utilizan para obligar a las orcas a alejarse de los vertidos de petróleo, pero en este caso es poco probable que estas bombas ayuden porque explotan a gran distancia. Otra idea es asustar a las orcas poniendo pinchos antipalomas en los timones. Naturalmente no tan largos como de costumbre, sino de solo 3 centímetros. Pero como los animales están tan interesados en los timones, esto podría funcionar de verdad y no requeriría ninguna inversión especial. Los pinchos serían fáciles de instalar con pegamento subacuático e igual de fáciles de quitar si fuera necesario. Pero en general las orcas causan problemas a la gente no solo cuando intentan romper los timones de embarcaciones cualquiera. Además, atacan timones en una región determinada, pero pueden encontrarse mucho más allá. Y allí es donde las orcas se vuelven salvajes, robando pescado a los pescadores comerciales. Por ejemplo, los investigadores estudiaron los datos de las islas Crozet, un archipiélago del sur del Océano Índico, y descubrieron que las orcas capturan allí unas 180 toneladas del pez Disostichus. ¿Y qué hacen? Les quitan las capturas a los pescadores. Los científicos han calculado que estas orcas devoran alrededor del 17,7% de la cantidad total de este pez capturado por las personas. Y en general se puede entender a las orcas. ¿Para qué malgastar energía y tiempo en cazar cuando puedes venir y comerte la presa que ya ha sido capturada por los pescadores y por lo tanto no irá a ninguna parte? Pero he aquí lo interesante. Cada año aumenta el número de animales que realizan este tipo de incursiones. En 2010 eran 17 y en 2017 ya son 43. Es decir, se trata de una táctica que las orcas se transmiten entre ellas y enseñan a propósito a los ejemplares jóvenes. Y estos la memorizan y la transmiten.
Tampoco es casualidad. Las hembras ladronas han demostrado tener más éxito reproductivo, lo que significa que desde un punto de vista evolutivo, la estrategia de comerse las capturas ajenas es una gran idea. Más concretamente, este pez se pesca con palangre, que es cuando se fijan anzuelos con cebo a un palangre, ya sea vertical u horizontal. Básicamente es una gran línea con un montón de anzuelos, y cuando los palangres salen de las profundidades, se convierten en algo así como una banda transportadora en un bar de sushi para las orcas. ¿Cómo puedes decir que no a eso? Algo parecido ocurre en Alaska. Las orcas atacan a los pescadores y se llevan sus capturas como una especie de piratas del pescado, y los pescadores, a su vez, tienen que defenderse. Utilizan disuasiones acústicos, pero no sirve de mucho. Los disuasivos suelen funcionar en otras partes del mundo, pero las orcas del mar de Bering parecen acostumbrarse a los rugidos e incluso se sienten atraídas por ellos. En efecto, los elementos disuasorios se han convertido en una señal de cena para los hambrientos depredadores. Como consecuencia, los pescadores se ven obligados a colocar aparejos adicionales para compensar las capturas perdidas por las orcas, y esto aumenta los costes de combustible, además de que a menudo contratan a más gente. Eso también es un gasto, así que hay que pagar más, y cada vez es más difícil ganar dinero, porque las orcas necesitan comer unas 200.000 calorías al día para sobrevivir, y con un nutritivo buffet delante de sus narices, naturalmente los animales no rechazan la comida, no son tontos. Y por si la voracidad no fuera suficiente problema, las orcas también son muy listas. Han aprendido a reconocer los barcos de los pescadores, los persiguen mientras esperan a sus presas y se comen todo el pescado que captura la gente. No puedes alejarte de ellas. Hay ejemplos de orcas que han seguido a pescadores durante 18 horas para conseguir un bocado. Bueno, para ellas es un bocado, pero para los pescadores, 13 toneladas de fletán son vitales. Pero las orcas son indiferentes a la situación económica de los demás, y a veces se comen todo el pescado, dejando solo los labios en los anzuelos. En 2014, los investigadores calcularon que las orcas pueden robar hasta el 69% del pescado de un buque, lo que afecta a casi el 7% de las capturas de fletán del Pacífico, de Alaska, y cuesta mucho dinero y tiempo perdidos. A causa de las orcas, muchas empresas pesqueras han llegado a la conclusión de que es hora de abandonar los palangres en favor de trampas con cebo de acero como las que se utilizan para capturar cangrejos. Además, los buques de arrastre, a los que las orcas siguen con gusto, pueden ser la causa de su muerte. Los animales quedan atrapados en las redes, intentando, como de costumbre, conseguir un bocado para comer, y quedan enredados en ellas permanentemente. Para evitar la muerte de las orcas, está previsto recubrir algunas redes de arrastre con un material acústicamente reflectante, como óxido de hierro o sulfato de bario, para que los animales detecten más fácilmente las redes y puedan evitarlas. Sería aún mejor si las orcas se enseñaran unas a otras que deben mantenerse alejadas de las redes, pero al parecer ni siquiera su inteligencia es suficiente aquí. Puede ser difícil detectar estas redes, sobre todo si se piensa solo en los peces. En general, sin embargo, la capacidad de las orcas para enseñarse unas a otras es a veces asombrosa, así como el hecho de que las orcas tienen una cultura que difiere de un grupo a otro. Tienen sus propias tradiciones, costumbres, formas de supervivencia. Un buen ejemplo que describe el comportamiento de las orcas son los sombreros de salmón. En 1987, una orca de la costa oeste de Estados Unidos empezó a nadar con un salmón muerto en la cabeza, y este comportamiento se extendió a otros miembros del grupo. La moda duró un tiempo, hasta que al parecer las orcas se hartaron. ¿Tenían algún sentido estos sombreros? No, a las orcas simplemente les gustaba. Y esto suele desconcertar a los biólogos. La mayoría de los animales eligen ciertos comportamientos porque les benefician. Acechar a los barcos pesqueros para hacerse con todos los peces es muy lógico y se ajusta a todas las leyes de la evolución y la supervivencia. Pero atacar embarcaciones al azar para romper sus timones desafía cualquier lógica animal normal. Y esa es una de las razones por las que la gente aún no sabe cómo contrarrestar la extraña atracción de las orcas por destruir barcos. ¿Por qué lo hacen? ¿Pero recuerdas a White Gladys, la hembra que inició todo este ataque a los timones? Los científicos especulan que esta orca en realidad experimentó un trauma e incluso puede haber decidido tomar represalias, excepto que las otras pueden haber empezado a repetir después de ella simplemente porque pensaban que era una cosa genial que hacer. Es muy divertido alcanzar a los barcos y embestirlos hasta que se rompe el timón y se hunde toda la embarcación. Es divertido, no difiere tanto de un sombrero de salmón, y dado que son jóvenes los que lo hacen, incluso se podría llamar moda adolescente a lo que está pasando. En los humanos también suele ser bastante raro. Ah, y no olvides que White Gladys no es solo una hembra, aunque la comunidad orca sea muy matriarcal. Es una hembra adulta, y en la cultura orca, el respeto de los jóvenes por los adultos es algo constante e incuestionable.
Los jóvenes copian el comportamiento de los adultos porque creen que si estas orcas tan importantes hacen algo, ellos deberían hacer lo mismo para asegurar su propia supervivencia. Bueno, o para parecer más geniales. Desgraciadamente, no podemos preguntar directamente a las orcas y averiguar cuáles son sus motivos después de todo. Por lo tanto, no podemos decir con seguridad si White Gladys realmente enseñó a los jóvenes la forma correcta de manejar los barcos para que los propios jóvenes no se lastimaran como ella lo hizo una vez, o si las orcas jóvenes simplemente repiten el comportamiento de una hembra autoritaria porque ella es autoritaria. Pero la segunda opción es más interesante, ¿no crees? Y en algún momento, al pensar en la inteligencia de las orcas, a uno se le ocurre la idea de que tal vez los humanos son capaces de alguna manera estar de acuerdo. No en el sentido de firmar un pacto de no agresión en los timones. Las orcas no saben escribir, pero se entiende. De hecho, incluso hay un precedente de esto en la historia. ¿Has oído hablar de las orcas del Edén? No se trata de ninguna metáfora, sino de un grupo muy real de orcas que cooperaron con los balleneros de la tribu Yuin. Cabe decir que esta tribu, que vivía en el territorio de Nueva Gales del Sur, consideraba a la orca su animal tótem y reencarnación de sus antepasados. No se sabe qué pensaban las orcas al respecto, pero sí se sabe que la tribu y las orcas mantenían muy buenas relaciones mucho antes de la caza de ballenas. La caza de ballenas en Edén comenzó en 1828 y a partir de 1844 empezaron a aparecer historias sobre este comportamiento inusual. Testigos presenciales contaban que las orcas nadaban cerca de la entrada de la bahía de Tuofold en busca de otros cetáceos. Resulta que las orcas habían llegado a una especie de acuerdo con los balleneros europeos del Edén. Dirigidos por indígenas, los balleneros trataron de tratar a las orcas como plagas a verlas como socias. Se adoptó la llamada Ley de la Lengua, según la cual las orcas ayudaban a los balleneros a encontrar y capturar ballenas más grandes a cambio de sus partes favoritas, labios y lengua. Por cierto, según otra versión, esta ley fue adoptada por la población indígena mucho antes de que aparecieran los europeos, pero aquí los datos divergen demasiado. Pero al principio de la caza conjunta está más o menos claro. Las orcas acorralaban a las ballenas en aguas poco profundas y señalaban a la gente que era hora de cazar. A continuación, las orcas les escoltaban hasta su presa y esperaban su recompensa. Una vez matada la ballena, los balleneros dejaban que su cuerpo se hundiera para que las orcas pudieran darse un festín con sus labios y lengua. Cuando el cuerpo se hinchaba un poco y salía a la superficie, los balleneros lo sacaban a tierra. Al final, todo el mundo salía ganando. Pero entonces, como suele ocurrir, los humanos lo echaron todo a perder. En 1901, una de las orcas llegó cerca de la tierra. Cuenta la leyenda que un borracho la apuñaló y los habitantes del pueblo se indignaron. Los miembros de la tribu se marcharon, ofendidos por este trato a sus antepasados. Y los animales también reaccionaron. La mayoría de las orcas no volvieron al año siguiente, y finalmente solo quedaron unos pocos machos. Es difícil decir exactamente qué llevó a las orcas a hacer esto. Por un lado, podría haber sido la reducción de presas debido a las acciones de los balleneros, y por otro, podría haber sido el resentimiento. Esta reacción de las orcas ante la muerte no es infrecuente. Abandonan el lugar donde ha ocurrido. Es una historia triste, y como insinuando el hecho de que la gente no será capaz de hacer una alianza con las orcas de todos modos, lo que significa que los pescadores y marineros tendrán que... Un momento. Hoy se ha dicho bastante que las orcas atacan a los barcos, los hunden, se llevan sus capturas, los marineros intentan hacer algo, tiran arena, tocan música heavy metal, pero todo en vano. Así que no creáis que las autoridades de todos los países en cuyas aguas opera esta banda de orcas se limitan a ignorar el problema. Se está trabajando e investigando en busca de la mejor solución, pero aún no la han encontrado. Y si tenemos en cuenta que solo han pasado 4 años desde el comienzo de los ataques, no hay nadie a quien culpar ni nada de lo que culpar. La situación de los ataques de orcas a los timones es única. Nunca había ocurrido nada parecido en la historia de la humanidad. Por eso lleva tiempo encontrar la manera de hacer algo con estas orcas. Por ejemplo, hay planes para marcar a las orcas que atacan a los barcos, pero no son tantas. Así será posible seguir a estos animales y avisar a los marineros de que se acercan. De momento solo se ha marcado a una orca, pero no ha hecho más que empezar. Gracias a las coordenadas GPS de las orcas y a los modelos de predicción, están surgiendo algunas variables para predecir dónde estarán estos animales. Los expertos implicados confían en que el 100% de los recientes ataques podrían haberse evitado simplemente informando a la gente. ¡Hasta luego!